Bueno, vamos con diodos, seguimos con diodos, mejor dicho. Fíjense, vamos a hacer un pequeñísimo repaso. Diodos semiconductores. Los diodos termoiónicos, que lo vimos para saber de dónde nacía esta historia, quedó atrás. Hoy hablamos de semiconductor. Es la unión de dos cristales, P y N. Dos cristales de silicio. El cristal P en el diodo sería el ánodo, en la simbología, y el cristal N el cátodo. Ánodo, cátodo. ¿Está bien? El silicio es del grupo 4, por eso el cristal P consiste en contaminarlo con impurezas del grupo 3, o sea, hay un hueco, una laguna positiva, y el cristal N, contaminado con impurezas del grupo 5, o sea que sobra un electrón, por eso los portadores son electrones y acá los portadores son lagunas. Cuando yo uno el cristal P con el cristal N, se forma lo que nosotros denominamos la barrera de potencial, que es el intercambio entre electrones y lagunas, pero solamente en la unión, porque no pueden avanzar más, y acá se forma lo que conocemos como la tensión de juntura o la barrera de potencial, que en el silicio SI es igual a 0,7 volt y en el germanio GE es igual a 0,2 volt. Y por ejemplo, los diodos LED tienen una tensión de juntura de acuerdo al color. Creo que en la aplicación del Electrodroid, la aplicación para el celular, está eso. Creo que el color, entre el color rojo y el amarillo, pasando por el verde, está entre 2 volt y pico, 3 volt y pico. ¿Sí? La tensión de juntura. Vimos que el diodo cuando lo polarizo en directa conduce, o sea que la curva hace esto y se va para arriba. ¿Sí? Y empieza a conducir a partir de los 0,7 volt en el silicio, y que en polarización inversa prácticamente no circula corriente hasta un punto donde yo supero la tensión inversa y estoy en la ruptura, que es lo que se llama la tensión de Zener. Rompo el diodo, lo quemé. Por eso, a la hora de elegir un diodo, yo tenía que saber qué corriente en directa iba a soportar y qué tensión inversa iba a soportar. ¿Por qué? Porque el diodo básicamente lo voy a utilizar para rectificar. ¿Sí? Yo le voy a aplicar en la entrada una corriente alterna y a la salida me va a dar una rectificación, como en este ejemplo, de media, esta se llama media onda, o un rectificador más efectivo, que no es con un solo diodo, es con dos diodos o un puente de diodos, que rectifica la onda completa, ¿sí? Como lo estoy dibujando acá. El semiciclo positivo pasa y el negativo me lo cambia y me lo hace positivo. Entonces es más eficiente. ¿Está bien? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuál va a ser la tensión que yo voy a tener acá en este pico o en este pico acá? Supongamos que tenga un trafo de 220-12 volt. Cuando yo hablo de 220 volt, cuando hablo de 12 volt, es lo que tengo acá, es el valor eficaz de la corriente alterna. Porque la corriente alterna está fluctuando. ¿Sí? Si tengo una estufa, acá está apagada, acá se enciende, acá está apagada, acá se enciende, acá está apagada. Entonces el valor promedio es el valor eficaz. Por eso los 220 volt es el valor eficaz. Y si es un trafo 220, 12 volt, los 12 volt es el valor eficaz. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los valores de la corriente alterna? De 0 volt, esto sería 0 volt, ¿verdad? El eje. De 0 volt al máximo positivo, esta es más BP, tensión de pico positiva. De 0 volt al máximo negativo, esto es menos BP. Entre ambos picos, esto es tensión pico a pico. ¿Sí? Y el valor que a mí me interesa es el eficaz. Pero ¿por qué mencionamos esto? Porque cuando si yo tengo que hacer una fuente, supongamos un ejemplo, eh, papá, tío, abuelo, hermano, primo, el vecino, cambió el autoestéreo del auto, ¿sí? Y me dice, toma, te lo regala porque sabe vos estás estudiando electrónica, ¿sí? Y el autoestéreo se alimenta con 12 volt. Entonces yo tengo que hacerle una fuente de 12 volt. O sea, si yo tengo esa radio, ese autorradio, ese autoestéreo, le coloco los dos parlantes, voy, los compro, lo pongo en una caja, todo, que suena muy lindo porque suenan bien, y tengo negativo y positivo para alimentar la alimentación, ¿sí? Y esto se alimenta con 12 volt. Entonces compro un trafo
220 volt, 12 volt, de por lo menos mínimo 4 amperes, ¿sí? Porque hay trafos chiquititos, más grandes, hay que ver cuánto consume. Al máximo de volumen seguro debe estar en 2 amperes. Bueno, lo compro del doble para estar tranquilo, que no caliente. ¿Y qué pasa? Ese trafo va a tener un bobinado primario, que va a ser de 220 volt, un núcleo de hierro, y un bobinado secundario, que va a ser de 12 volt. Pero estos valores, este y este, son valores eficaces. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando yo lo rectifico, el diodo rectifica hasta acá arriba, hasta el pico. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un valor eficaz de 12 volt, ¿sí? Ese pico que está acá arriba va a ser 12 volt por la raíz cuadrada de 2, por 1,41. Ese valor se me va a 12 por 1,41, casi 17 volt. 16,92 volt. Por eso yo hago esa fuente, la mido con el tester y me da 16 volt. Ah, pero profe, ¿por qué no 16,92? Y bueno, porque hay que restarle los 0,7 volt que caen en el diodo. Y si es un puente de diodos, ¿sí? Hay que restarle 1,4 volt porque trabajan de a dos diodos. ¿De acuerdo? Y pero entonces, ahí en Mendoza, donde fui a comprar el transformador, me jodieron porque yo le pedí 12 volt, armo la fuente y tiene 16. Y porque rectifica hasta el valor pico. Pero eso no es problema porque después puedo poner un regulador. O si es un auto estéreo, entre 12 y 18 volt va a funcionar bien. No hay problema. Pero tienen que tener en cuenta esto que estamos hablando. Entonces, como vamos a empezar a ver fuentes de alimentación, tengo que ir previendo el conocimiento de la corriente alterna. Entonces tenemos tensión eficaz, tensión de pico positivo, pico a pico, tensión de pico negativo, y el período, que es el tiempo que tarda en concretarse un ciclo. Como la frecuencia es 50 Hz, la inversa de la frecuencia es el período. Serían 20 milisegundos. ¿Está bien? O sea que de acá a acá hay 20 milisegundos o 0,02 segundos. ¿Y por qué tenemos que tener en cuenta esto? Porque cuando veamos en la tercera etapa de la fuente, que es el filtro, el capacitor, tengo que cubrir este espacio que hay acá, ¿sí? O este espacio que hay acá. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta el tiempo, qué tiempo hay entre un ciclo y otro. ¿Me siguen? Fíjense, vamos a las fuentes de alimentación. Una fuente de alimentación tiene tres etapas básicas, ¿sí? Y una cuarta etapa que puede o no estar. Las tres etapas básicas son el transformador, la rectificación y el filtrado. ¿De acuerdo? El transformador, ¿sí? Sería el elemento que yo voy a utilizar. Creo que todos saben, porque en segundo año armaron una fuente. Como es un transformador, tiene un primario, un secundario, ¿sí? Y puede ser reductor o elevador. Y como nosotros trabajamos con semiconductores, trabajamos con baja tensión y mucha corriente, por lo general es reductor. Podría ser 220 volt a 12 volt. La rectificación son los diodos, que puede ser un diodo o un puente de diodo o dos diodos. Ahora lo vamos a ver cuando veamos los diferentes circuitos. El filtrado son los capacitores electrolíticos, ¿sí? Que se carga cuando sube el voltaje y cuando baja el voltaje de su carga la descarga en el consumo. Y la regulación, que sería la cuarta etapa, son los integrados, la línea 78, 03, 05, 06, 08, 09, 12, 15 y 24. Este último número que está acá es el voltaje, son reguladores fijos, y después está la línea 79, IDEN 03, 05, 06. ¿Por qué? Porque estos son reguladores positivos y estos son reguladores negativos. ¿Está bien? 78 y 79. Y todos son de 1 ampere. Y después está la línea LM 317, LM 350 y LM 338, que son reguladores variables
O sea que yo le puedo poner un potenciómetro y variar el voltaje, ¿sí? Y todos estos reguladores variables van de 1,2 volt a 30 volt, y este es de 1 amper, este es de 3 amper y este es de 5 amper. Muy lindo para hacerse una fuentecita variable, que después le voy a mostrar la que yo tengo acá en mi casa, ¿sí? Que obviamente me la armé yo. Y es lindo porque vos querés probar algo y podés ajustar el voltaje. ¿De acuerdo? Pero eso falta todavía. Lo que nosotros tenemos que ver y entender son las tres etapas básicas. Después veremos la regulación con los circuitos y demás. ¿Sí? En esas tres etapas básicas, yo tengo tres configuraciones. Lo que llamamos rectificación de media onda. En la rectificación de media onda tengo el transformador, núcleo, primario, secundario, el diodo rectificador, el filtro, y entre estos dos puntos estará, ¿sí?, la resistencia de carga, RC. ¿Qué es la resistencia de carga? El consumo, lo que yo voy a alimentar. Esta fuente de media onda es muy primaria, o sea, prácticamente no se la usa, salvo para un cargador de baterías, pero no. ¿Por qué? Porque es poco eficiente. Si yo veo en este punto ahí, que después se lo voy a mostrar con el osciloscopio, yo voy para allá, hago el gráfico, antes del diodo, para allá, antes del diodo, tengo la corriente alterna, ¿sí? Que puede ser 6 volt, 12, no sé, depende la relación del transformador. El primario siempre va a ser 220 volt. Después del diodo voy a tener la rectificación y van a pasar solamente los semiciclos positivos. ¿Está bien? Como les dije hoy, si el transformador es 220, 12 volt, acá arriba, cuando esto quiera parecerse una continua con un ripple, voy a tener aproximadamente 16 volt. Y el capacitor C, que tiene que cubrir este espacio que está acá. El capacitor en esta parte se carga y en esta parte se descarga. Acá se vuelve a cargar, acá se descarga, acá se vuelve a cargar, acá se descarga. Se vuelve a cargar y se descarga, ¿sí? Entonces, fíjense, en base a que sabemos que el tiempo que dura un ciclo es 0,02 segundos, entre este punto y este hay 0,2 segundos, ¿sí? Porque acá falta el semiciclo negativo, es lo mismo. Entonces, este tiempo que hay entre este punto y este, para que el capacitor lo trate de cubrir, este tiempo, ¿sí?, es prácticamente un ciclo. Porque fíjense, parte positiva es un ciclo cosenoidal. Esto no está en la parte negativa. O sea que hay 0,02 segundos. O sea que el capacitor tiene que mantener la carga durante 0,02 segundos para que la fuente sea eficiente. ¿Y eso depende de qué? De el consumo de la corriente que me pida esta resistencia. Si esta resistencia de carga, por ejemplo, supongamos que sea un auto estéreo, ¿sí? Si yo lo tengo con el volumen al mínimo, consume poquito. Entonces el capacitor capaz puede hacer esa descarga. Si yo le subo el volumen, ¿sí?, consume más, y lo que va a pasar es que el capacitor se va a descargar más rápido. Ejemplo, con volumen, ¿sí?, bajo, ¿sí?, escuchando ese auto estéreo que yo le armé la fuente, yo tengo esto así, y capaz la descarga del capacitor hace así y llega ahí, ¿no? Y tiene un poquito de ripple o rizado, pero prácticamente es una DC, una continua. Ahora, con volumen alto, le subo al mango, lo pongo al mango, ¿sí?, ese auto estéreo, que capaz hasta tiene Bluetooth, o capaz hasta tiene puerto USB, ¿sí?, semiciclos positivos, ¿qué va a pasar? Se va a descargar más rápido, porque consume más, es como que esta resistencia es más chica. Recuerden que el tau, la constante de tiempo de carga y descarga de un capacitor, es el valor de la resistencia por el valor de la capacidad. Si la resistencia disminuye, el capacitor dura menos tiempo cargado.
Entonces esto se va a traducir en que va a tener un ripple muy alto, un rizado muy grande, ¿ven? Una forma de onda fea, ¿sí? Y puede ser que se escuche en el parlante, cuando le sube el volumen, se escucha un zumbido, ¿sí? Por este rizado que está acá. Por eso la fuente de media onda prácticamente no tiene demasiada aplicación. Y fíjense que si esto mismo yo lo llevo a lo que sería una rectificación de onda completa, en una rectificación de onda completa, tiempo, yo lo que tengo a la salida de la rectificación, que ahora vamos a ver los circuitos, puede ser con 2 diodos o con un puente de diodo, es esto. Todos semiciclos positivos. ¿Sí? ¿Y qué pasa? El saltito que tiene que pegar el capacitor acá es más corto. Este salto es 0,01 segundo, es medio ciclo. O sea que trabaja, ¿sí? con una eficiencia del doble que en la fuente de media onda. En la fuente de media onda, el saltito que tiene que cubrir el capacitor, de acá, de este punto a este punto, ¿sí? Trick, esto es 0,02 segundos. Acá es la mitad. Por eso la fuente de onda completa es muchísimo más eficiente. ¿Sí? Es muchísimo más eficiente. Y ahí lo que vamos a ver que se usan dos tipos de circuitos. La rectificación de onda completa con 2 diodos o la rectificación de onda completa con puente de diodos. Entonces, yo lo que le voy a pedir como trabajo práctico, ¿sí? con fecha de entrega, ¿sí? Sería sí, lunes 14, ¿está bien? Fecha límite lunes 14 del 6, que investiguen circuitos de onda completa. Hay dos, chicos, con puente de diodos, ¿sí? y con 2 diodos. Y hay un tercer onda completa que sería fuente partida. ¿Qué es una fuente partida? Tiene masa y tiene salida positiva y salida negativa. ¿Está bien? Entonces, quiero que, es simple, que investiguen los circuitos y me lo manden. Es cuestión de entrar a internet, buscar un poquito, copiar, pegar y me lo mandan como siempre a mi correo electrónico. ¿De acuerdo? Así seguimos avanzando con esto. Listo, seguimos en la próxima.